Mi nombre es Sergio Esparza, soy geógrafo de profesión, vivo en Argentina, Buenos Aires, al sur de esta del conurbano bonaerense, y la propuesta que ustedes se han inscrito no surge de una cuestión inocente, de hecho, ya el mismo título lo dice, que es una relectura de la desigualdad espacial. ¿Por qué? Voy a explicar esto para que se entienda cuál es el objetivo propio de este curso, el cual ustedes han anotado. Le estuve leyendo sus observaciones y comentarios al momento de la inscripción y el 85% mostraron o declararon cierto interés profesional y político al momento de pensar la desigualdad. Y no cualquier tipo de desigualdad, sino la desigualdad espacial. Desde estudiantes de maestría, de doctorado desean profundizar estos temas, a arquitectos que trabajan en organismos públicos de Perú para poder analizar la desigualdad espacial. Este curso, si bien es un curso que a mí me gusta mucho, de hecho, dentro de la rama de la geografía, yo me especializo en geografía urbana, surge estas preocupaciones y esta lectura que nosotros los invito, que vamos a tener, cuando hace ya 10 años van a ser aproximadamente, cursé mi primer materia de geografía urbana y leía que esos textos que hablaban de la ciudad, de los modelos de ciudad, de las problemáticas de la ciudad, no encajaban con la situación real que yo tenía como habitante urbano en cuestión. ¿Sí? La mayoría son sociólogos, ¿sí? Un placer el acompañamiento y al menos algunas materias de geografía urbana cursaron. Y calculo yo, al menos en Argentina, en las materias de geografía urbana, tiene una particularidad. Tienen el modelo europeo, el modelo estadounidense y después está el modelo de América Latina. Y dice que América Latina siguió el mismo modelo atrasado, pero avanzado, acelerado, sin planificación urbana. Pero ese modelo, nosotros lo que, al menos quien les habla, puede hacerle una crítica. Porque más allá, sobre todo cuando llegamos más a fin del siglo XX, siglo XXI, en estos modelos de urbanización, yo me encontraba que hay una palabra que es un fetiche dentro de los estudios urbanos, que es el concepto de gentrificación. Uno va a cualquier texto de geografía urbana y se encuentra con gentrificación. De hecho, hay un artículo muy interesante para discutir, que es el concepto de ¿es gentrificación esta mala palabra? Donde en el cual dice que por procesos urbanísticos de evaluación financiera, de especulación financiera, hay un grupo, hay un grupo cada vez mayoritario que es expulsado del centro de la ciudad por ese capital inmobiliario que expulsa a las clases obreras del centro de la ciudad y las deposita en las periferias. Mi persona vive en la periferia, se crió en la periferia y nunca fue expulsado del centro, sino que por cuestiones de dinámica de renta urbana o por cuestiones de precio de acceso al suelo urbano, mis padres vinieron a residir en la periferia de la ciudad. Por lo tanto, esos diagramas, y así millones de personas más. Por lo tanto, ese diagrama de expulsión del centro de la ciudad a mí no me terminaba de ser, es algo real, no lo niego, existe expulsión del centro de la ciudad, existe revalorización. Si alguno conoce Buenos Aires, por lo que estuve viendo, en la mayoría de las ciudades sucede lo mismo. Un bar que dice el mejor café del mundo y te ponen unas finas hierbas y toda la gente con plata va a tomar un café ahí, le saca la foto, el café se enfría, es horrible, etcétera. Hay esa dinámica inmobiliaria, pero sin embargo somos más las personas que no accedemos al centro de la ciudad. ¿Por qué hago esta explicación, esta breve o pseudo introducción? Porque es la discusión que me interesa dar, que en la academia, de hecho por eso la primera sesión está vinculada al concepto de ciencia. A ver, la mayoría,
fuimos a la universidad, hemos leído libros, hay militantes sociales, y empezar un curso para estudiantes y graduados, estudiantes de carreras de grado, de posgrado, con una unidad que discuta el concepto de ciencia, a mí me pareció importante porque nos va a permitir discutir qué es lo que hacemos y cuál es el objetivo de la ciencia. Ustedes pudieron hojear la bibliografía que se les envió. Hay un texto que es genial. Ustedes, ¿por qué introduje a Marx en ese famoso prólogo? Porque él habla de crítica de la economía política. Y si nosotros le sacamos economía y ponemos crítica a la ciencia política, nos queda un propósito muy interesante de pensar cuál es el objetivo de la ciencia. De hecho, mi intención después con el trabajo final es poder generar una beta de investigación que se podrá profundizar en diversos espacios, sean institucionales o no, que permitan discutir no solamente cómo se accede al concepto filosófico de conocimiento, eso se lo vamos a dejar a los filósofos y lo vamos a traer para nosotros, sino cuál es el propósito de la ciencia. ¿Por qué nosotros vamos a hacer ciencia? ¿Y cuál es el objetivo de la ciencia? Y además, ¿cuál es el propósito fundamental en el cual a nosotros como científicos sociales, sí que hemos sido por muchas veces eh, poco reconocidos por la academia, ¿sí? Como no, ustedes los chantas, te dieron algo fácil, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia en sí? Para posteriormente hacer todo un marco teórico de análisis del espacio urbano, después un análisis más especial del sujeto que habita el espacio urbano. Porque volvamos de nuevo al mainstream de la ciencia, ¿qué nos dice? Que el habitante urbano es aquel, tenemos dos periodos, un periodo inmigrante que salió del espacio rural, vino a la ciudad, pero ¿quién es ese? ¿Entra en qué categoría analítica podemos incorporar a ese sujeto que empieza a habitar la ciudad? ¿Y en qué dinámica subyace esa producción de espacio? ¿Cuál es el rol que va a cumplir dentro de la ciudad? De hecho, si uno se pone a pensar, de hecho, lo vamos a discutir con Gramsci cuando veamos los intelectuales. Gramsci dice que hay un aspecto crucial en los intelectuales urbanos y aquel intelectual rural. O sea, ¿a quién vamos a hablar cuando nosotros pensamos, hacemos un trabajo de campo o estamos vinculados a satisfacer una demanda, ya sea del Estado, del capital, para poder conocer y describir o enumerar cuáles son las condiciones que habitan esa área a investigar? Bueno, después vamos a discutir un par de bibliografía más, pero ese va a ser el primer núcleo de cuestión de la materia. Después el trabajo final va a constar en hacer un análisis monográfico, analítico, de una situación puntual. Ustedes se lo van a elegir en base a un tópico de la materia. Y la idea está pensada que en la última clase cada uno tenga la posibilidad de exponer. Siempre en estas clases el peor enemigo es el tiempo. Generalmente a mi experiencia me dice que la primera clase nos sobra tiempo y en la última nos falta, ¿no? La idea es que en la última clase cada uno de ustedes pueda exponer de forma de conversando, ¿sí? Cómo elegir cómo eligió el tópico, por qué y cómo lo aplicó en su objeto de investigación. Y luego proponerles, ¿sí? En grupo, esto no es obligatorio, por supuesto, que grupos de personas, uno, dos, tres, uno, si alguno quiere, seleccione un texto para la próxima semana y pueda exponerlo de forma breve para ir discutiendo, para que no sean 2, 3 horas de escucharme hablar a mí, ¿no? De hecho, la invitación, lo que esto es para mí fundamental y es elemental, por decirlo de una forma, es que esto me gusta que sea un ida y vuelta, ¿sí?
volviendo a la virtualidad, a esta virtualidad que nos encajó el COVID, todas las plataformas virtuales, pero eh, el contacto, hablar, preguntar, y si yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, a ver, es imposible haber leído todo. No, porque yo leí un autor que dice tal cosa y me parece importante con lo que estás diciendo. Si les parece, así lo hacemos más dinámico para todos, no es un monólogo que me escucho hablar durante el tiempo que dure esta clase. ¿Les parece? Vamos a empezar con el primer concepto que a mí me parece fundamental, que es el concepto de ciencia y a la vez asociado al concepto de conocimiento. Cuando nosotros pensamos el conocimiento, mm, recuerdo, calculo que la mayoría le pasará lo mismo. Todos tuvimos filosofía en algún momento de nuestra vida académica. ¿Alguno no tuvo filosofía en algún momento de su vida académica? Todos tuvimos filosofía en algún momento, nos encontramos con una persona que llegó generalmente despeinada, llegó y nos habló de filosofía. Todos cursamos en algún momento filosofía. Por lo tanto, y nos dijeron que el conocimiento, que la filosofía, ¿de dónde proviene? La filosofía que nos lega a nosotros, que nos hace pensar, criticar, entender el mundo. Nos hicieron un modelo, Grecia, uso de la razón y le damos para adelante. Hay un autor argentino, ¿sí? Ahora tengo una tara con el nombre, ya me voy a... falleció a principio de año, escribió varios libros, ahí tengo escribió las 16 tesis de economía política, ya me va a salir el nombre, falleció, falleció hace poco, es un sociólogo. Dussel, Enrique Dussel, gracias, 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 gracias. Enrique Dussel, él lo que sostiene es una postura muy interesante al pensar el conocimiento y la ciencia. Él dice que esa filosofía griega no proviene de Grecia, sino que proviene de Egipto. Y además hace una crítica que bastante interesante al pensar la modernidad. De hecho, nada, no vamos a hacer un curso introductorio de filosofía porque estaríamos todo el fin de semana haciendo un curso introductorio de filosofía, pero si uno piensa la filosofía y como amor a la sabiduría, al conocimiento, esta búsqueda de la verdad, siempre hay una visión, de hecho, la crítica eurocéntrica es que todo se centra en Europa, que no hay otra forma de saber que no sea la europea, y que nosotros solamente podemos aprender por lo que aprendieron los europeos. Enrique Dussel lo que hace, en primer lugar, es romper con esa, además de ser un férreo crítico al eurocentrismo, Dussel dice que es algo concepto bastante interesante para pensar para pensar la ciencia moderna, que después vamos a discutir, que una de las tesis de Enrique Dussel es que la Edad Media, Europa no fue, todo el mundo no inició en la etapa oscura, ¿sí? De desconocimiento, sino que el mundo aisló a Europa, porque filosofía y conocimiento se siguió existiendo en Asia, principalmente en China, en África, en América, y que el único lugar que podemos decir que estuvo circunscripto a una edad de desconocimiento, etcétera, fue Europa. Pero él empieza a sostener que la modernidad es imposible asociarla estrictamente a ese hecho que también podemos discutir, descubrimiento, invención de América, sino que la modernidad es un periodo en el cual la ciencia, al menos la ciencia, adquiere un carácter normalizador, por eso citamos a Foucault. ¿Qué significa que adquiere la ciencia, al menos la ciencia eurocéntrica, un carácter normalizador? Que nos va a decir cuál es la norma que va a producir y generar conocimiento. De hecho, va
cuando uno piensa la conquista de América, el descubrimiento, invención, no vamos a entrar en ese detalle. Para mi criterio, podemos discutirlo también, es que América fue incorporada de forma bastante violenta a la dinámica naciente de la economía mundo capitalista, pero esa incorporación de América a la economía mundo capitalista estuvo asociada a una masacre. Hay un autor, Senpat Asadur, un historiador argentino, que él en base al estudio de los sistemas de producción agrícolas de América, llegó a estimar que la población en América Latina era de 150 millones previo a la conquista. Y que esa población bajó a los 100 millones, o sea, fueron masacrados, torturados, etcétera, en los primeros 100 años de la conquista. Pero esta incorporación de América para la economía mundo capitalista fue a través de la extracción de riqueza, valor, etcétera, pero estuvo asociada a un ocultamiento dirigido a la forma de saber. Yo me acuerdo cuando estuve en Perú, perdón, en Ecuador en el año 2019, habíamos visitado unas comunidades donde explicaban, esto es muy interesante para pensar, cómo ellos curaban las enfermedades con uso de hierro. Y que más de una vez habían expulsado a antropólogos y un montón de otras personas más que iban para patentar esas formas de medicamentos. En América existe conocimiento, en África existió conocimiento. De hecho, el acero, lo que dice Enrique Dussel, que me parece fantástico para discutirlo, Giovanni Arrighi, un historiador económico muy interesante, escribió un libro muy interesante que se llama Adam Smith en Pekín, donde él sostiene que al igual que otros geógrafos, Samuelson, sostiene que el polo de crecimiento y desarrollo en el mundo nunca estuvo en Europa, sino que estuvo en Asia, principalmente China. De hecho, dice que el hierro y otras cuestiones más de producción provienen de China y son apropiados por los europeos. En todo este marco, Europa, bueno, modernidad, sin crítica todavía, empieza el desarrollo de lo que vamos a denominar revoluciones científicas, una forma nueva de conocer el mundo, las ciencias humanas, perdón, las ciencias naturales, las ciencias que siempre se ponen en el cartel de somos los mejores, o que tiene los únicos, para muchos, un grupo de personas. A un ejemplo, acá en Argentina, actualmente la ciencia cada vez es más denigrada, calculo yo que sucede en todo el mundo, ¿sí? Un periodo oscuro en el sentido de denigrar el conocimiento, ha empezado en todo el mundo, pero particularmente es de los que hacemos ciencia, lo que se conoce como ciencias sociales. Sin embargo, esto pasa a partir del siglo XVI en adelante en Europa, que es donde más o menos podemos discutir y donde todos conocemos más o menos lo mismo, el conocimiento tuvo en términos de Foucault un concepto normalizador. ¿Qué significa esto? Que establecía cuáles eran los caminos, las formas en las cuales se iba a estudiar la vida natural, se iba a poner al ser humano a estudiar, cuándo el ser humano es objeto de indagación científica y cuál es la forma específica de construcción de conocimiento. Si uno piensa un concepto de ciencia, ¿sí? Si uno piensa un concepto de ciencia que es bastante, a ver, en esto a mí me gusta ser bastante, no encuentro la proyección, bueno, acá está. Bien, acá está. Esta definición que estoy proyectando, es un diagrama, esta definición de ciencia es una definición que trasciende cualquier disciplina. De hecho, a lo largo he leído varios manuales de introducción a varias ciencias por cuestiones personales, y es un concepto de ciencia que se puede encontrar en cualquier manual de introducción a cualquier estudio vinculado a la materia.
Dice que es un cuerpo coherente de conocimiento, que la ciencia constituye ese cuerpo coherente de conocimiento relativos a categorías de hecho, de fenómeno, y que tiene un objeto determinado y métodos de verificación de leyes de relación entre variables. Este concepto de ciencia que es prácticamente universal, ¿sí? Y uno lo puede encontrar en diversos manuales, va a esconder o niega el carácter o el objetivo de la ciencia, ¿sí? De hecho, cuando yo introduje el prólogo de la crítica de la economía política a Marx, más allá de que hace un análisis que además para mi criterio es uno de los mejores 3 páginas, 4, de cuál depende de la edición, mejores escritas del mundo, hace una cuestión. Él critica una concepción que no encuadra con su realidad. O sea, cuando Marx está diciendo, era periodista, estaba escribiendo sobre los robos o expropiaciones de leña, él surge esa indagación. Indagación que la ciencia hegemónica, la ciencia mainstream de ese momento, no lograba explicar. De hecho, si uno se pone a pensar, hoy existen un montón de modelos, modelos científicos, ya sea para diversos eh, interrogantes de la vida, que no logran explicar. ¿Sí? Y ya para Marx, a mediados del siglo XIX, él se encuentra que ese modelo hegeliano que se puede rastrear hasta Platón, ¿sí? Ese modelo idealista, no lograba explicar qué es lo que pasaba en Europa, que él, si bien con sus estudios, que él dice son inconclusos, etcétera, él no logra entender. Dice, bueno, dice, surge toda una investigación que le llevó varios años de su vida, para mi criterio le llevó su vida, esa investigación, hasta que él pone una frase que es trascendental, a mi criterio. No es la conciencia el que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia. Y ahora viene la clásica pregunta. ¿Cómo hacemos entender a las personas que no hacen ciencia, y muchos no hacen ciencias sociales, cómo hacemos entender que la ciencia, muchas veces esos modelos, no logran, para decirlo de una forma clara, explicar la desigualdad espacial, no logran explicar las desventuras del habitante urbano, y que esa ciencia que uno se imagina, de hecho, a ver, nos pasa a todos los que hacemos carrera académica o los que intentamos hacer carrera académica, que muchas veces más preocupados por el aprender, estamos preocupados por la certificación de lo que supuestamente sabemos. Por lo tanto, existe un criterio de legitimidad. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo no me iría a operar por alguien que no tengo la seguridad de que es médico y que sabe lo que está haciendo. Sin embargo, existe en la academia, para progresar en la carrera, en la vida académica, esa, ese anhelo, ese deseo de la certificación de mi saber. Y esa certificación no está puesta en práctica o a través de un diálogo, sino un papel que dice que fulanito de tal aprobó tal curso, fulanito de tal hizo tantas horas de investigación, etc. 200 años después seguimos con esta discusión. Marx no se preocupaba por eso y en ese momento los revolucionarios, de hecho después vamos a leer a Horkheimer con esta concepción de crítica. ¿Y por qué hablamos de crítica de la ciencia? Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Yo me quedé en una duda, te estaba escuchando cuando comentabas lo del conocimiento como normalizador, ¿Sí? y ahí pusiste el ejemplo de que es como que son las normas para estudiar al ser humano y el resto no de objetos, por así decirlo, pero dijiste, pero el ser humano es indagatorio, o sea, es como que es una crítica, ¿verdad? ¿Podrías como que explicar un poquito más esa parte de, o sea, por qué el ser humano no puede verse como un objeto y como sí, en tal, ¿no? Cuando nosotros vayamos a Foucault, ¿sí? En el famoso clásico libro Las palabras y las cosas, el capítulo de las ciencias humanas, él lo que va a sostener es que la
que existió, al menos en términos científicos, ¿sí? Foucault hace toda una crítica genial a esto, que el entorno natural, cómo se estudia el entorno natural, ¿sí? Pero que el ser humano siempre fue dejado de lado por un montón de cuestiones y que la ciencia surge un impas cuando empiezan las indagaciones por las actitudes, los hechos y los comportamientos humanos en sociedad, no de forma individual. A ver, ponemos un ejemplo. El agua. Todos sabemos que en condiciones normales, pues no vamos a indagar muy fino, pero vamos a decir que en condiciones a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius. Cambia de estado la materia, pasa de estado líquido a estado gaseoso, etcétera. Y que en cualquier lugar del mundo, a una a presión de una atmósfera, si el fuego es homogéneo, etcétera, el agua cambia. ¿Qué sucede con el ser humano? Los seres humanos, las personas, ¿los comportamos de la misma manera bajo diversos estímulos? No. Tenemos diversas formas de respuesta, de reacciones. De hecho, no siempre reaccionamos de la misma manera. Esa preocupación es la que va a decir Foucault cuando dice, bueno, ¿cómo se indaga, cómo se observa al ser humano? ¿No? De hecho, vamos a poner que si uno sigue indagando esta cuestión, que a mi criterio es una cuestión para mí central cuando uno piensa en las ciencias sociales, es que uno dice, bueno, que las ciencias sociales carecen de experimentación y que no se puede experimentar cómo se experimenta, por ejemplo, en un laboratorio. Yo desisto de esa postura, de esa afirmación, en primer lugar, porque eh, los tecnócratas en los últimos 20 años, los estados se han llenado de funcionarios tecnólogos, es decir, yo tengo el conocimiento técnico y puedo aplicar esto en la sociedad. Si no, a ver, un ejemplo, yo conozco lo que conozco, Argentina, en los últimos 2 meses en Argentina, a dos funcionarios tecnócratas de conocimiento de economía, y que supuestamente no pueden hacer investigaciones, ensayo con personas, el Estado argentino y sus 47 millones de habitantes somos expuestos a las investigaciones de estos señores que estamos atravesando un momento en Argentina bastante complejo. En Perú sucede exactamente lo mismo, o sea, cuando viene un funcionario y dice, vamos a devaluar la moneda, dice, ah, no, mira, no puede ensayarlo. Pero el laboratorio no es un lugar aséptico, como dice Foucault en las palabras y las cosas, donde uno puede aislar, exteriorizar. Cuando hablamos de personas, de comportamientos humanos y de sociedad, es la sociedad en su conjunto. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo podemos investigar esos comportamientos humanos? Bueno, ahí es lo que nosotros vamos a llegar a la conclusión, vamos a hacer un breve spoiler a las conclusiones, de que, como dice Foucault, esa verdad que va a producir el conocimiento científico, esa verdad va a ser construida por un poder. Que el poder va a crear una verdad. Cosa que, a ver, no le podemos pedir a filósofos del siglo XIX que se hayan dado cuenta. Marx ya, Engels lo mismo. De hecho, cuando tengamos la clase sobre la bibliografía de clase obrera, vamos a discutir estos términos de cuándo o cómo pensaron los primeros teóricos las clases obreras. ¿Logré responder su pregunta? Sí, sí, o sea, ya no quiero como que adelantarme mucho al debate, pero sí, sí, ya sé por dónde va el tema más o menos. Sí, Gracias. pasa que alguno más, otras preguntas, estamos abiertos a cualquier interrogante, discusión. Estas clases generalmente, la unidad uno, las clases introductorias, generalmente generan estas cuestiones de que uno tiene que responder cuestiones adelantando, pero la idea es, como le digo, mi norte es tratar de generar que la concepción de ciencia, si vamos a empezar por el final, la ciencia no es neutra, no existe conocimiento neutro, y que esa ciencia está el objetivo de algo.
todo conocimiento científico, o sea, acá sin distinciones, tiene un objetivo, tiene un interés, que es mantener una condición de poder, y después esto es una frase que está en las conclusiones de un artículo que ustedes tienen para leer, en el cual yo sostengo que la geografía, al igual que cualquier otra ciencia, antes de ser episteme, antes de desarrollar epistemología, conocimiento, es política. ¿Por qué es política? Porque tiene intereses de clase, intereses de poder, que nosotros vamos a ir discutiendo. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Yo tenía una consulta, ¿no? Justamente en torno a esto último que acabas de mencionar, y que en todo caso, para poder entender si es que también ocurre allá, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, para específico San Marcos, donde más se puede ver el factor político en la ciencia o en el saber científico, es cuando ocurren los procesos de cambio de malla curricular o los cambios de planes de estudio, donde se disputan distintas facciones de frentes académicos dentro de una misma escuela, este, justamente lo que se entiende por correcto o la posición teórica o profesional, ese gran debate en sociología, si debemos ser teóricos o investigadores o si debemos apuntar más hacia los proyectos, la planificación y la profesionalización propiamente, ¿no? Y ahora último ha ocurrido en el debate en San Marcos entre las enfermeras y las obstetrices, sobre quién debe hacerse del cuidado del infante al nacer. Entonces sí entiendo que son campos en constantes disputas donde lo más, donde se hila fino, ¿no? En torno a qué le corresponde a cada carrera o especialidad. De hecho, a ver, las discusiones sobre las mallas curriculares, los programas de las materias, el contenido mínimo de cada materia no es inocente. O sea, en geografía particularmente hay una crítica muy profunda a lo teórico. O sea, acá todo tiene que ser explicativo, analítico, lo que se conoce como estudios de caso, estudios de campo, investigación, que está fantástico. ¿A quién no le gusta ir el estudio de campo y lo que sea? Pero hay una... Tiene que decir, bueno, si lo tiene internet, no es necesario que un estudiante de grado pase la mitad de su, de su carrera académica leyendo, o teorizando, o conociendo qué es lo que dijo tal persona. Eso ha generado, por ejemplo, lo que en Argentina, calculo que a diferencia de Argentina-Perú, lo que tiene, las carreras argentinas son bastante largas, o sea, una carrera de grado está pensada, de hecho, para 5 años, no sé, la mayoría de las carreras, y a veces hay que sumarle un año más. Lo que sucede es que muchas materias teóricas han quedado reducidas, o lo que se conoce como teoría de la ciencia o teoría o de la disciplina, a una o dos materias, siendo los últimos, siendo que se dan en los últimos años de la carrera. ¿Esto qué genera? Que las discusiones teóricas se tienen que dar por afuera de la carrera. Una carrera no tiene la capacidad o la capacidad teórica, un egresado tiene la capacidad teórica de discusión en base a ciertos autores o a cierta teoría o a cierta corriente historiográfica o teórica, porque hay un desprecio, por así decirlo, en base a la ciencia o a la forma en la que se enseña. Bien, nosotros hasta ahora la intención con el texto de Marx, calculo que alguno no leyó, alguno en algún momento de su vida no leyó el prólogo a la contribución a la crítica de economía política. En algún momento, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con esas benditas páginas. Calculo que sí. Mi intención con este texto de incorporación es plantear lo que se conoce pues como ya es previo, como tesis 11 de las tesis 11, las tesis de Marx, que hasta ahora la filosofía, la ciencia, solo se ha procurado entender el mundo, hacer un método de entendimiento de cómo funciona el mundo, cómo se describe el mundo,
y cuyo objetivo final de la ciencia es la transformación del mundo. Y acá surge, a ver, transformar, a ver, acá no vamos a, yo al menos no discuto política partidaria, o sea, en base a una persona de carne y hueso, sino en formas teóricas. Y si estamos, al menos calculo yo, si estamos discutiendo la desigualdad, es porque la desigualdad, no quiero que se malinterprete este comentario, la desigualdad no es que nos molesta o incomoda en el sentido de que no verlo genera algún sentimiento de reacción en mi persona, sino que nos preocupa y nos ocupa la desigualdad en este mundo en el cual después nosotros, la semana que viene, si mal no recuerdo, vamos a discutir quién es el habitante urbano en cuestión. Vamos a hacer de nuevo me encanta hacer spoiler para la semana que viene cuando discutamos. Si alguno leyó a Mac Davis, escuchó hablar de Mac Davis, un librito que se llama Planeta de Ciudades Miseria. ¿Qué nos puede comentar de ese texto de Mac Davis? Bueno, lo que más recuerdo en geografía, no sé si nos mandaron a leer todo el libro o una parte, pero lo que más recuerdo es que en el contexto de crecimiento urbano, a nivel mundial, en general en la mayoría de las ciudades, por no decir en todas las ciudades, lo que está pasando es que cada vez las ciudades, o en general el mundo, se vuelve más pobre porque las ciudades crecen, pero en miseria, o sea, crecen en cantidades de pobres, ¿no? Hacia las periferias, ¿no? ¿Y se acuerda la estadística que menciona él? Pucha, no me acuerdo números exactos, pero sí me acuerdo que cuando lo leí me sorprendió demasiado. Yo soy malísimo para los números, para recordar, de hecho sufro algunas cuestiones de tara mental, pero me acuerdo yo lo leí, dice, Mac Davis clarísimo, dice, 1 de cada 3 habitantes urbanos vive en lo que él denomina áreas hiperdegradadas. En el mundo, En todo el mundo, ajá. 4.000 millones de personas, habitantes, 4.000, estamos en el 55, así que deben ser 4.300, 4.500 millones de personas, 1 de cada 3 vive en lo que él denomina áreas hiperdegradadas. Ujú, O sea, si somos 12, 4 de nosotros, estadísticamente hablando, vivimos en esas áreas hiperdegradadas. Ese diagnóstico de Mac Davis, ¿sí? Que es chocante, uno lo lee, es chocante, porque dice, che, uno a ver, lo puede estar leyendo en colectivo, tren, en la universidad, en la casa, y dice, che, 1 de cada 3, ese diagnóstico es el mismo que hace el Banco Mundial en un informe sobre el desarrollo del año 2008. El Banco Mundial, si alguno no lo sabe, todos los años que publica un informe. Hace un informe de las cuestiones o preocupaciones que al Banco Mundial les generan interrogantes, análisis, descripción, etcétera. Un solo año se dedicó a la geografía, que era del año 2008, y escribió este informe, que es del año, reitero, del año 2008, lo pueden buscar, dice por una nueva geografía económica, informe sobre el desarrollo mundial. En este informe, el Banco Mundial, que les puedo asegurar entre paréntesis, no tiene mis mejores referencias políticas, por así decirlo, no política partidaria, sino política de interés, de disputa de poder, dice lo mismo que dice Matt Davis. Es una realidad que el mundo y las poblaciones urbanas están creciendo, pero creciendo en la periferia, creciendo en estas áreas hiperdegradadas. ¿Tuvo que venir Mac Davis, el Banco Mundial, a hacer esta descripción para darse cuenta de que las personas en las ciudades viven mal? No. De hecho, cuando nosotros tengamos la clase sobre clase obrera, nosotros lo que vamos a citar es, decir, ¿desde qué momento se empieza a pensar la clase obrera? ¿Desde qué momento existe una preocupación? De hecho, Marx lo denomina literaria, ¿sí? Sobre el obrero. Y los primeros escritos sobre la clase obrera en sí misma era una equivalencia de ser trabajador, era ser pobre. En los estudios, las tradiciones británicas que indagaron, fueron los primeros en indagar la clase obrera, ser trabajador era sinónimo de ser pobre, de vivir en condiciones paupérrimas, de vivir en las periferias de las ciudades, expuesto a enfermedades y un montón de otras cuestiones. Y uno dice, che, no cambió en 200 años, no cambió la situación. Porque es verdad, hoy el obrero, depende su situación particular, puede vivir mejor.
pero un obrero vive mejor, pero uno de cada tres habitantes urbanos, que después también vamos a discutir, ¿por qué vamos a hablar de obrero, de proletario, o trabajador? A ese conjunto de personas que lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo y en la mayoría de los casos no lo puede hacer, no puede vender su propia mercancía aún por debajo del precio de mantención. Bueno, eso ya se viene discutiendo hace 200 años en la teoría filosófica, económica, como queramos discutir, o como lo queramos asignar. La intención de discutir esto es pensar, ¿no? Yo me acuerdo cuando una de las primeras veces que yo leía a Marx, el profesor decía, ¿se imagina si Marx hubiese escrito lo mismo, pero favoreciendo a las clases dominantes, al poder de ese momento? Seguramente hubiese vendido, seguramente hubiese vendido más libros, no hubiese podido vivir tranquilamente lo que escribía. No es que no hacía una apología, enamoramiento de Marx, simplemente lo que decía que las conclusiones de él, que es interesante para pensarlo, es discutir cuál es la función del científico en la sociedad. Si yo les digo crítica, si vamos a hablar de ciencia, pero esta vez vamos a hablar de crítica, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Si alguno leyó a Horkheimer, por favor, no cita a Horkheimer, pero si nosotros pensamos crítica, con mayúscula, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si vamos a leer, agarramos un libro cualquiera y dice crítica a la normalización del uso del espacio urbano. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuestionar la propuesta teórica o el Y concepto. bien, el cuestionamiento. Buscar debilidades, buscar qué es lo que hay detrás de ese concepto crítica. De hecho, el concepto de ciencia crítica surge con mayor ímpetu en la década del 70, cuando estos mismos interrogantes que a mí no me gusta ser setentista, sin embargo hay que reconocer, a ver, en América hubieron dictaduras de por medio, ¿sí? O sea, y mucho de la dictadura de por medio, cuando uno dice dictaduras de por medio, fueron torturados, violados, masacrados, etcétera. Luego uno piensa que el concepto de ciencia crítica y este de ciencia o corriente crítica de la década, fin de la década del 60, principio de la década del 70, es pensar que ese legado, esos cuestionamientos de la sociedad, siguen golpeando la puerta 60 años después, porque no solamente, voy a citar una frase de rock, en Argentina hay un cantante, una banda que genera pasión, que se llama el autor principal es el Indio Solari, ¿no? El chabón escribió una canción a fines de la década del 90 y dice todo un palo. El futuro llegó hace rato, todo un palo. En la década del 90, todo el mundo se preguntaba cómo iba a ser el futuro, cómo iban a vivir las futuras generaciones, y este chabón cantante, el Indio Solari, dice, el futuro llegó hace rato. O sea, el futuro es esto, década del 90. Horkheimer en este libro, en este capítulo que ustedes tienen para leer, a mí me gusta la definición de crítica porque dice que la crítica es la búsqueda de la verdad. Él define ciencia crítica, me encanta esta definición que él hace, como búsqueda de la verdad. ¿Y de qué verdad está diciendo así? ¿Qué? ¿Lo están mintiendo los otros estos autores que se tildan de críticos? No, no es que mienten. O no es que no la ven, como se dice como se dice con regularidad, sino que esos intereses a los que responde la ciencia, la carrera o la academia, esa, esa institución honorable que a todos en algún momento aspiramos a pertenecer, ¿no? Me encantan estas clases porque uno ve que sus sueños no es el único que aspira a formar parte de esa academia donde uno puede explayarse, discutir teóricamente, sino que lo que dice Horkheimer, después también lo dice Gramsci en el capítulo que ustedes tienen de los intelectuales, es que existe
una forma de crear el conocimiento cuyo objetivo fundamental no es otro que el del, en términos de Gramsci, mantener el status quo. ¿Cómo avalamos ese conocimiento que, a ver, volviendo a lo principal del curso, si nosotros vamos a discutir la desigualdad del espacio urbano, cómo se habita, cómo se distribuye, eso pues, la próxima clase vamos a ver mapas, gráficos, etcétera. No es que no es que Mark Davis fue el primero en verlo, no es que el Banco Mundial lo vio en el 2008, sino que, de hecho, las soluciones que ofrece, si alguno tiene este fin de semana, tiene sábado a la tarde, se puede preparar algún té con un poco de ceviche y se va a leer las conclusiones y cuáles son los lineamientos, dice el Banco Mundial para el informe del año 2008. Y dice, bueno, mira, de hecho esto lo dice el Banco Mundial, después lo tendría que buscar para leérselo, que es asqueroso lo que dice, bueno, se analiza un caso de África y el Banco Mundial dice, bueno, esto que la gente vive densamente en un lugar y no tiene transporte, no tiene agua potable y tarda 2 horas para viajar para su trabajo y no le alcanza para vivir, es una potencialidad económica que los estados tienen que aprovechar. O sea, ¿qué le está diciendo el Banco Mundial en el año 2008? Si vos tenés a los estados, si vos tenés población que está dispuesta a vender su fuerza de trabajo por debajo del precio, del valor de mercado, y que además no te tenés que ocupar y el salario no tiene que cubrir una vivienda, alimentación y condiciones dignas de vida, eso es una potencialidad que vos tenés que aprovechar. Aprovechar el Estado y los diversos tipos de capitales. Por ejemplo, yo tengo más ejemplos de Argentina, porque como les dije, soy de Argentina y conozco Argentina. Pero vamos a poner una situación. Calculo que en lo que estuve viendo en sus inscripciones, la mayoría habrá notado que en algunas partes de las ciudades el crecimiento o boom inmobiliario, o sea, el crecimiento de las viviendas es innegable, no se puede negar que cada vez hay más viviendas. ¿Quiénes construyen las ciudades? ¿Quiénes construyen esos hoteles? De hecho, vamos a un ejemplo, esto para que me gusta ser claro, y creo que los mejores ejemplos son los que están al borde de la ilegalidad. El año pasado se celebró un mundial en país de Qatar. Vemos la ciudad de Doha, vemos los edificios, y ¿quién los construyó? O mejor dicho, y para nuestro análisis, ¿quiénes o cuántas personas murieron para construir esos edificios? ¿Y por qué se pudieron hacer? Si uno, por ejemplo, pues yo tengo datos más de Buenos Aires, de Argentina, que sería también interesante si alguno puede buscar para discutir para la clase 4, pensar que el precio de construcción de la mano de obra en Buenos Aires en los últimos 15 años ha tendido a la baja. O sea, el salario que se le retribuye al albañil, al obrero que construye las ciudades, ha tendido a una disminución, ya sea en poder adquisitivo, en valores reales, nominales, todas las variables que uno puede analizar han tendido a la disminución. ¿Por qué ustedes creen que hay más obreros? ¿Por qué creen que el precio de ese obrero ha bajado? Supongo que porque cada vez hay más personas para trabajar, ¿no? De obreros, mientras, y claro, entonces más gente va, o sea, mientras más competencia haya, finalmente el empresario va a escoger al que menos le cobre, ¿no? Exactamente. Por lo Y eso, tanto, si discúlpame eso es algo que justamente pasa, al menos en Perú, con los geógrafos. Porque, o sea, somos tan, bueno, éramos tan pocos antes, entonces nuestro trabajo era como que un poco más, eh, quizás mejor pagado, pero ahora hay tantos y incluso ingenieros que también se ponen a hacer cosas de geógrafos y al final nuestros sueldos se han reducido, pero increíblemente, ¿verdad? O sea, solamente para poner el ejemplo también, ¿no? De que también de cierta manera nos afecta a nosotros, ¿no? de hecho, si uno piensa en términos objetivos, hay un autor que se llama Brenner, escribió un libro que se llama la economía y la economía y la turbulencia global. Un libro bastante grande y tiene un marco teórico muy interesante. Sostiene que desde la década del 90 el precio de la fuerza de trabajo de todo el conjunto de clase obrera ha tendido a su baja. Todos los obreros, nosotros, todos,
nuestro precio de venta de fuerza de trabajo ha tendido a una disminución tanto real como nominal. ¿Por qué? Producto de que cada vez somos más fáciles de reemplazar. De hecho, la Unión Europea no existe por buen apego de los europeos, y porque se llevan muy bien, que digamos, sino porque permite ir trasladando mano de obra barata en los diversos estados. Sin embargo, lo que existe es que lo que dice el Banco Mundial para quien aprovecha, si vos tenés un conjunto de personas, ¿sí? Que vive de forma paupérrima, vive lo que Matt Davis denomina áreas hiperdegradadas. ¿De dónde va el capital? ¿Dónde va a ir a buscar ese obrero que está dispuesto a vender su fuerza de trabajo por debajo del salario mínimo, o sea, del salario que permite su alimentación? Donde además ese salario no tiene no te tiene que cubrir vivienda, transporte, educación, etcétera. A ver, y esta lucha de clase es muy analítica. Pensar de que hay obreros que pueden vender su fuerza de trabajo cubriendo estas necesidades y hay otro conjunto de obreros que no vende su fuerza de trabajo cubriendo sus necesidades. Sí, yo creo que el tema es que en toda América Latina en este momento la inestabilidad laboral, la ausencia de sindicatos, la ausencia de asociaciones que puedan fortalecer, como es en Francia o como es en otros países ya que tienen una larga trayectoria histórica de movimientos sociales, ah, hace de que esta situación paupérrima desde el punto de vista laboral se haya desencadenado en que no solamente los obreros tienen bajos sueldos. Aquí un joven que sale de la universidad, después de haber gastado tanto en su universidad, sus padres se han sacrificado, qué sé yo, para ponerlo en una universidad que cobra 5.000, 4.000 soles, que viene a ser como $1.000 mensuales. Hay que multiplicar $1.000 mensuales por 5 años, más todo lo que se necesita en la universidad, más transporte, más comida, más todo, porque los jóvenes van a estudiar y no dicen, ahorita llegó la hora de almuerzo y me voy a mi casa. Mentira, es el consumo que hay ahí. Y aunque ese consumo, porque lo he visto en universidades en que el alumno paga $1.000 mensuales, sin embargo, ese alumno, porque sabe que es lo máximo que pueden hacer sus padres, comen fuera de la universidad alguna soncerita o una cosa pequeña. ¿Y qué va a pasar con esos alumnos después de 5 años? Por ejemplo, en ciencias de la comunicación, que ya todo el mundo quiere estudiar ciencias de la comunicación cuando ahora el mundo está dividido en dos. Una parte será la parte científica, todo, pero la otra parte que se nos viene es todo lo relacionado con el medio ambiente, con todo lo relacionado con los productos naturales, etcétera. Bueno, pero este joven que sale de ciencias de la comunicación, le ofrecen un puesto, ¿en dónde? Si es que no tiene padrino, entre comillas, si es que no tiene la cartita de recomendación, ¿a dónde? A un puesto en que solamente le van a pagar para iniciar máximo 1.500 soles, que equivale más o menos a ¿cuánto será? Pues $400, $500, no me acuerdo. Una cosa, ni siquiera $400. Y lo que invirtió, ¿por qué no se saca la cuenta así de lo que se invierten aquí en el Perú sin ninguna respuesta? ¿Por qué? Porque no hay tampoco un estudio que diga qué carreras se necesitan, qué es lo que necesita el país. Entonces, si no hay ese estudio de qué es lo que necesita el país, por ejemplo, el país necesita un montón de gasfiteros y nadie quiere gasfitería porque son carreras técnicas. El país necesita un montón de electricistas. No hay. Todas las carreras técnicas que nos llevarían a una industria nacional no existen.
Entonces, mucho ingeniero, mucho arquitecto, mucho de ciencias de la comunicación, mucho derecho no sé para defender a quién, porque realmente si tuviéramos una estabilidad laboral, todo el mundo tendría un buen sistema de abogacía. Y la corrupción es el gran temón, la corrupción. La corrupción destruye todo, absolutamente todo, y puede envilecer tanto a nuestra sociedad, tanto de que todos seamos pasibles de recibir miserias sin beneficios sociales, sin jubilación, sin vacaciones, trabajando más de 12 horas. Pero la gente cree, los que están, cree que está bien y no está bien. Hay mucha miseria, pero dentro de la clase media también hay mucha miseria de otra naturaleza. Eso es todo. De hecho, es algo que es transversal a todo el mundo, ¿no? Acá Beth menciona si hay estudios sobre la precarización. Yo conozco de la CEPAL, tiene buenas estadísticas, pero principalmente la Organización Internacional del Trabajo, para estudiar la precarización laboral, la inclusión de cuál es la edad promedio de ingreso al primer trabajo registrado. Toda esa información está en la página, en la página de la Organización Internacional del Trabajo, que si uno, de hecho, retomando continuando con el curso, si uno quiere hacer un análisis crítico de esto, uno se encuentra también que las estadísticas no ayudan mucho, porque las estadísticas están segmentadas de una forma en la cual esto que es obvio para todos nosotros, del trabajo, de que cada vez el costo de vida es mayor comparado al salario, no es una problemática de mía, Sergio Esparzo, sino que es una problemática, yo calculo, del 99% de la clase trabajadora, si no es que 99,5%, más de análisis. De hecho, nosotros vamos, cuando tengamos creo que la sesión 3 vamos a discutir cuáles son las proyecciones económicas, porque no es que uno piense, de hecho, si uno va a las estadísticas, ¿sí? Banco Mundial, ONU, ONU Habitat, PNUD, uno se da cuenta que dice que han mejorado las condiciones de vida de las personas que viven en los barrios periféricos. Y cuando uno dice, bueno, ¿de dónde basan estos datos? Porque dice que si está cercano, si tiene, por ejemplo, acceso al servicio eléctrico, ya mejoran los índices. Bueno, esa discusión es la que nosotros vamos a dar. Y respondiendo a su pregunta, a su comentario sobre el voluntariado. Yo la verdad que desconozco, si ya hay este tipo de precarización, desconozco si hay estadísticas. eh, podemos buscar para la semana que viene la página de la OCDE, OCDE tiene estadísticas para tirar para arriba, sé que analizan mucho esto del voluntariado o de la precarización o de la retribución no salarial, pero sería interesante pensar cuáles son las proyecciones, para pensar las discusiones o proyecciones del trabajo, porque estas situaciones que uno analiza, las condiciones de la vida obrera, no es que van a ir a un futuro mejor, sino que las condiciones estructurales cada vez están yendo a un nivel de desfasaje de incremento. Continuando con algún comentario más, pregunta, sugerencia, si pasamos bien ya al texto de Horkheimer. Horkheimer empieza clasificando lo que él va a denominar una teoría tradicional, ¿sí? De una teoría crítica. Nosotros ya sabemos que para Horkheimer la teoría crítica o la crítica en sí misma dentro de la ciencia es la búsqueda de la verdad. ¿Por qué es una búsqueda de verdad? Porque él va a decir que esta teoría tradicional, si bien no le saca el concepto de ciencia, no lo atribuye a una pseudociencia, ni siquiera lo hace un abandono de las concepciones tradicionales, sino que dice que la ciencia tradicional lo que busca o intenta lograr es una descripción de una forma neutral. En su búsqueda de la neutralidad, va a decir Horkheimer, lo que intenta desarrollar es un mecanismo de descripción o análisis de la realidad del mundo exterior de una forma en la que
trata de separar los valores de los hechos. A ver, si uno se pone a pensar, este tipo de discusiones que nosotros recién estamos empezando a dar, ¿sí? Porque esto es más analítico, descriptivo, para entender el marco que nosotros vamos a desarrollar y cómo vamos a analizar los datos a presentar en las próximas sesiones, ¿sí? Busca separar el mundo, busca separar los hechos de los valores. Hay un hecho que hay que describir, que hay que analizar, etcétera, pero no corresponde a la ciencia ni a los científicos generar o crear valores, ¿sí? De análisis o de imposición de lo que uno está analizando, ¿sí? Porque si no, dice dentro de este marco, a ver, uno se puede, por así decirlo, uno se puede preocupar, motivar. De hecho, hay una socióloga argentina, no sé si alguno la conoce, Ruth Sautu, que escribió manuales de metodología de la investigación, en la Unión Argentina, es una persona de renombre para estudiar clases sociales con datos cuantitativos, es una de las principales referentes. Ella es una mujer, es profesora honoraria de la UBA, tiene un renombre al menos nacional. Ella escribió un libro que se llama Las clases sociales, era el postmenemismo, y en el prólogo una persona que toda su vida se ha dedicado a ser correcta, por así decirlo, en la forma de escribir. Ruth Sauto dice que escribió un libro para analizar las clases sociales, porque ella lo dice Ruth Sauto. Es genial, dice, yo me estaba tomando un café y mientras leía el diario, leo que dos jóvenes de 12, 13 años fueron encontrados flotando, fueron encontrados muertos flotando en una pileta de un barrio privado. Y que a ella le preocupó y le empezó a preocupar qué es lo que llevó que dos jóvenes murieran en una pileta que no se ahogaba nadie, porque él lo termina diciendo, ¿no? Con una forma de indignación tremenda. ¿Cuál es el componente social de ese grupo de personas? En este caso, estos dos jóvenes que Ruth Sauto dice, Ruth Sauto sostiene que murieron como consecuencia de su condición social. Bueno, ese cambio a ver, no es un cambio, sino que fue una discusión teórica de Ruth Sauto. Si alguno, se lo ofrezco, si alguno quiere buscar para leerlo, es interesante, los manuales de metodología es una socióloga, Ruth Sauto, terrible como escribe, pero aún ella, que, como les decía, tiene todo un reconocimiento por este grado de hacerlo políticamente correcto, le llevó a preocuparse. ¿Por qué? Porque como diría Horkheimer, esta teoría tradicional lo que forma hacer es legitimar normas sociales ya existentes. Por ejemplo, cuando uno discute, como decía, nos mencionaba, es malísimo para los nombres, como nos mencionaba Gerardo anteriormente, cuando uno discute las discusiones o las actualizaciones de mallas de materias, lo primero que uno piensa es si es una discusión estéril o no, porque uno ya está formado y uno no da una postura neutral, por así decirlo, porque sabe qué es lo que sobra, qué es lo que falta, qué es lo que me gustaría mejor aprender, qué es lo que hay que profundizar, etcétera. Sin embargo, dice Jorge Jaime que esta tarea tradicional lo que busca cuando dice legitimar las normas sociales existentes es dar un marco teórico de aceptación, donde él dice, bueno, la teoría crítica lo que va a hacer es un cuestionamiento al funcionamiento y al engranaje social, en el cual se apoya toda la estructura de análisis, al menos de las ciencias sociales. De hecho, a ver, dentro de las ciencias sociales hay varias vetas para discutir, para analizar. El primer nombre que recibieron las ciencias sociales es en las ciencias del espíritu. En alemán, es que no son las palabras más largas que hay en alemán, pero estas ciencias del espíritu, estas ciencias sociales, que estudian los comportamientos, buscan analizar qué es en lo interior de la sociedad. Y Jorge me va a decir que va a reconocer que existe una razón instrumental para la descripción y el análisis de la sociedad. ¿Qué significa esta razón instrumental? A mí me parece eh, particular.
tratar de descubrir cómo a través de la ciencia, a ver, no es una crítica a la ciencia en general, sino cómo a través de la ciencia se aplica la dominación. Pero no la dominación social en el sentido de esclavitud, de feudalismo o similares, sino de aceptación y mantenimiento del status quo. Todos sabemos que las condiciones de vida de los últimos, siempre la condición de vida fue bastante difícil, sobre todo para los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero vemos que las condiciones de vida, de reproducción biológica y social cada vez van generando mayores inconvenientes, dificultades para su realización. Bueno, ¿cómo es que, la pregunta sería, ¿cómo es que las personas, los seres humanos, las sociedades, no se han rebelado contra ese poder que mantiene o que condena? Podemos discutir el término técnico o lingüístico en términos de Foucault, cómo lo va a definir. ¿Cuál sería la respuesta? Yo se pensaría, ¿por qué la sociedad, aún después de tantos análisis, descripción, etcétera, las sociedades cada vez no le tenemos pasiva de forma despectiva, sino que las sociedades no han procurado una transformación? ¿Alguno leyó a Gramsci? ¿Qué dice Gramsci en relación al mantenimiento de esta estructura? Gramsci en esa paginita que yo les mandé, no sé si alguno ya lo habrá leído. ¿Cuál es la hipótesis de Gramsci de que las sociedades, con todo el conocimiento, a ver, este artículo forma parte de los cuadernos de la cárcel, o sea, estamos hablando de 1930. ¿Por qué Gramsci teoriza y dice que pese a todas las condiciones sociales, no ha existido un interés o una política de transformación? Gramsci, cuando en ese apartado que es genial de los intelectuales, él sostiene dice que existe esta hegemonía que no, a ver, el análisis que nosotros le estamos haciendo no es en a ver, sí es en los términos de Gramsci, sí, pero cuando Gramsci dice que existe esta hegemonía cultural, esta hegemonía académica que hace que el intelectual, ¿sí? Como reitero lo que dije hace unos momentos, todos nosotros creo yo que aspiramos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Un académico, tener un sillón, un escritorio y poder teorizar desde una academia. Pero que la crítica que hace Gramsci es que el académico, aquel que tiene la capacidad analítica, con conocimiento, que tiene, como se dice, esas herramientas teóricas, ¿en qué posición se encuentra el intelectual? ¿O nos encontramos nosotros? ¿Nos consideramos obreros? ¿Nos consideramos como parte de aquel conjunto de la sociedad? ¿O nos consideramos, a ver, no es que uno anda por la calle con una bata o un palo diciendo yo soy el enviado de la ciencia y me tienen que escuchar a mí? Pero la postura que dice Gramsci es que esta hegemonía, que no es propia solamente de medios de comunicación, sino que forma parte de, forma parte de la academia, de la ciencia, solamente busca legitimar esos saberes, busca legitimar y generar consenso, ¿sí? Porque ustedes imagínense, ¿cómo es posible que una sociedad, si ustedes como sociólogos me lo van a poder explicar mucho mejor y aprenderé de ustedes, ¿cómo es posible que la sociedad en términos, lo que se conoce como minorías, que nunca son la minoría numérica, porque la minoría, lo que se conoce en términos, las pobres minorías, en términos numéricos son la mayoría, aún no se vuelve contra aquellas personas o aquellas estructuras sociales que los atan a vivir, por ejemplo, en eh, barrios, como en términos de Matt Davis, áreas hiperdegradadas. La imagen del flyer que circuló el curso es genial. Uno ve ese muro. ¿Qué es lo que hace que personas no salten ese muro? A ver, es verdad, la posibilidad de que te maten, que te golpeen, es real y concreta. Pero en términos numéricos, las personas son mayores en términos numéricos, pero ¿qué es lo que hace la posibilidad de mantener ese status quo? Bueno, es lo que Gramsci va a denominar que esa hegemonía cultural, ¿sí? Esa hegemonía que forma parte de los intelectuales, ¿sí? De hecho, él va a hablar de intelectuales, de los intelectuales orgánicos y tradicionales. ¿Cómo formamos parte o cómo forma parte ese intelectual orgánico de instituciones?
del Estado que permiten y que reproducen aquellas normas sociales para el mantenimiento de la sociedad. Bueno, y después dice, sí, que hay toda una crisis orgánica en el sentido de que en los periodos de contradicción, ¿sí? Existe una pérdida de esa hegemonía y que es el lugar o el contexto propicio para reorganizar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Esa es la pregunta que al menos yo, como académico, teórico, como académico y habitante urbano, porque no dejo de ser un habitante, no dejamos de ser habitante urbano, nos hacemos. Si estamos en un periodo de crisis orgánica, en el cual esa hegemonía se pierde, porque cada vez hay un grupo de personas que lejos está de poder satisfacer sus necesidades, de poder resolver sus interrogantes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál va a ser la respuesta desde la ciencia? La idea de curso, a ver, no es organizar un grupo político, ¿no? Hacer tomar el Palacio de Invierno, sino fomentar estudios críticos, ¿sí? Que busquen, ¿no? De hecho, es uno de los, yo tenía dos propuestas para presentar para este curso de verano. Uno es este curso que es propiamente, otro era sobre renta urbana, ¿sí? Poder explicar o analizar y discutir qué subyace al interior del espacio urbano que hace que, de hecho la semana que viene lo discutimos con Soya, básicamente. A ver, Soya no analiza su libro Postmetrópoli, el concepto de renta urbana, pero sí está dentro del matriz analítico. ¿Cómo podemos discutir estos términos y cuál es una posibilidad real, concreta, de aunar, de liderar, de coordinar transformaciones reales, no solamente para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad?